¿Quieres saber cómo escoger el mejor lugar para dar a luz a tu bebé? ¿Dudas entre una clínica privada y una pública? ¿Quieres saber más sobre las diferencias entre parir en un hospital, casa de nacimientos o un parto en casa? Quédate conmigo en este episodio donde hablaremos en detalle junto a Marina Trigos, comadrona y fundadora de la Casa de Nacimientos de la Costa del Sol, Marbella Birth Center. Soy Paula Ripoll, de My Baby My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 9 del podcast Tu mejor parto de My Baby My Birth. Hoy está con nosotras Marina Trigos. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿qué tal? Encantada de estar por aquí. Muchas gracias por estar aquí. Marina es comadrona, fundadora de la Casa de Nacimientos Marbella Birth Center y coautora del libro Somos Diosas, donde podéis leer un montón de relatos de partos positivos que os ayudarán a sentiros empoderadas para el parto. Y bueno, Marina, lo primero que quería comentar, ¿no? Que acabas de tener, ha habido un nacimiento en la nueva Casa de Nacimientos en Marbella. ¡Qué ilusión! Sí, por fin ha sido ese primer bebé, ya hemos inaugurado de verdad y ha cobrado sentido todo este esfuerzo y bueno, todo el proyecto que llevamos desarrollando todos estos meses. Qué ilusión, sí, sí. Bueno, ahora nos contarás un poquito más, ¿no? sobre todo esto, pero simplemente quería felicitarte porque creo que es súper importante dar opciones a las mujeres, que es el modelo de casas de nacimientos, casas de partos, es algo que funciona muy bien en otros países y en España hay muy poquitas, así que felicidades por esta inauguración y seguro que habrá muchos nacimientos muy felices. Bueno, pues si te apetece, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo surgió la idea de montar esta casa de nacimientos? Bueno, a ver, la idea ha sido, bueno, se ha ido desarrollando conforme ha ido desarrollando mi carrera, en realidad. Yo me formé en Inglaterra como matrona y para mí, pues, como tú has mencionado, ¿no? Es algo que es parte del sistema sanitario incluso, es una de las opciones que las mujeres tienen a la hora de dar a luz, pues, para ir en casa, para ir en hospital o para ir a una casa de partos. Es algo bueno, habitual, sobre todo para las mujeres de bajo riesgo, es incluso una recomendación, ¿no? Que se hace desde el sistema sanitario. Y yo desde que llegué a España, después de llevarme un poco un choque cultural, porque la verdad es que no conocía el sistema, cómo funcionaba, ¿no? Sobre todo en obstetricia, al final yo como enfermería pues no tienes tampoco tanto contacto con esa parte. Y fue buscando pues este parto natural, este parto fisiológico, que me fui a Madrid a trabajar y estuve allí trabajando en una, pues casi una casa de parto, diría, porque no es al uso, puesto que no está liderada por matrona, pero sí es una unidad de parto natural dentro de un hospital, que es el equipo One to One donde estuve trabajando 7 años. Y claro, pues ahí ya estuve con este tipo de mujeres acompañando partos de baja intervención, de bajo riesgo y dándome cuenta de, bueno, del poder que tenemos las mujeres, de que realmente el parto, y se ven las estadísticas, ¿no? Que publicábamos cada año, como los índices de epidurales eran bajos y lo mismo de cesáreas, de partos instrumentales, es como realmente esto funciona. O sea, las tasas que tenemos no son porque el parto sea complicado ni porque las mujeres españolas no podamos, ni mucho No somos menos. gordas, ¿no? Es porque, claro, ni somos mayores, ni gordas, ni nada de eso, sino que realmente es que el sistema, bueno, pues no está pensado para el parto, está pensado para la patología. Y, y de ahí que también trabajé en parto en casa y ahí sí que me abrió también la mirada y dije, bueno, realmente no necesitamos tanto hospital, no necesitamos una UCI de neonatos en la puerta, ¿sabes? Te das cuenta de que realmente necesitas otra cosa, necesitas un entorno, necesitas un acompañamiento, una matrona contigo que esté todo el tiempo. Y de ahí que fui pues desarrollando esta idea y viendo que además muchas mujeres andaluzas venían a parir a Madrid. Y era como, o sea, yo soy de Andalucía, me encanta vivir en mi tierra por fin, después de tantos años, y cómo iba yo a permitir esto, ¿no? Yo queriendo vivir aquí, pues ha sido como el tándem perfecto. Y bueno, pues yo me llevo
la opción allí, se la ofrezco a mis paisanas y encima pues puedo vivir en la tierra que yo quiero. Y de ahí un poco surgió, la verdad, porque creo que este híbrido realmente es una opción perfecta para esas mujeres que realmente quizás no quieran parir en casa o sus circunstancias Mm. no sean tan favorables, pero no sientan el hospital como el sitio donde tener a su bebé. Sí, sí, sí. Creo que es sí, todo lo que has dicho, ¿no? Sobre tanto el entorno, todo lo que ves en una casa de partos que facilita el parto fisiológico y al final son cosas que quizá de primeras hay personas que pensarían esto, pues se parecen banalidades, ¿no? O no parece importante, Mm. pero es clave para que se pueda desarrollar el parto. Entonces, cuéntanos un poquito para las mamás que no conozcan las diferencias. Exactamente, has mencionado lo de antes trabajabas dentro de un hospital, en una unidad de parto Ujú. natural, pero no era liderado por matronas. Entonces, una casa de partos está liderada por matronas. Entonces, ¿cómo se diferencia pues con un hospital, no? Claro, es que esa es la principal diferencia, porque es que al final nuestro papel cobra sí, más importancia en este tipo de acompañamiento, que es que ya la evidencia lo ha demostrado en numerosas ocasiones que cuando tienes a una matrona conocida el día de tu parto, pues se disminuyen las intervenciones, la experiencia mejora y al final el parto pues se produce de manera mucho más fisiológica. Entonces, por eso he marcado esa diferencia, porque en muchos hospitales sí que se ofrece como estas salas donde hay una bañera, puede haber una Mm, liana, como que hay recursos y están bien, y están súper importantes que estén, pero tenemos también que contar con este recurso que es el recurso personal, porque si no mm, hay una matrona detrás que te sabe mostrar cómo se usa el óxido nitroso o cómo se acompaña un parto en el agua, pues pasa lo que nos encontramos, ¿no? Habitualmente, que quizás te dejan usar la bañera pero no hasta el expulsivo, o puedes usar esto pero, ¿sabes? Tiene como limitaciones porque al final falta el equipo. Y para mí, pues es una de las claves fundamentales de estar en esta casa de partos, donde el acompañamiento además es un seguimiento continuo. Al ser privada, bueno, es por una parte la ventaja que tiene mm. de que tenemos una matrona que te acompaña de tu embarazo, el parto y el posparto, y será la misma persona la que esté ese día y con la que puedo contar para esa transición del parto. Claro, es que además hay muchas cosas, ¿no? O sea, que al final que una matrona te acompañe durante todo el proceso o bastante dentro del proceso, va conociéndote, ¿no? Y a veces hablamos sobre las intervenciones que se hacen en un hospital y nos parecen difíciles de no hacer cuando hay diferentes personas, ¿no? Por ejemplo, los tractos vaginales se hacen porque al final si no es la misma persona que te acompaña todo el rato, pues es Ujú. difícil saber dónde estás del parto. Cuando si te acompañan durante todo este proceso, pues vas oyendo los sonidos, las posturas que va adoptando la mujer, cómo se siente, ¿no? Vas viendo el proceso y cómo va Exacto. desarrollándose. Así que Es que sí. son muchas sutilezas que lo que tú decías, que pueden parecer banalidades a priori para alguien que, ¿no? que parece que estamos acostumbrados a las máquinas Mm, y a la intervención grande. Y cuando hablamos de eso, de un sonido, de cómo se comporta una mujer, pues claro, nos parece algo como sin importancia, mm, cuando es todo lo contrario. O sea, de ahí radica el poder valorar y ver cómo va ese parto y valorar también la urgencia y el problema, ¿no? Que también es muy importante y sí. quizás también me gustaría señalarlo porque muchas veces nos sentimos en un hospital más seguras y algunas veces el acompañamiento o la vigilancia, por así decirlo, que se hace de ese posible riesgo es mucho menos que la que hace una matrona one-to-one, que va a estar en la habitación contigo, que va a ver cualquier desviación de la normalidad seguramente antes que muchas veces se ve en el hospital. Por lo tanto, se va a actuar antes y se va a prevenir que ese riesgo llegue a ser un posible peligro, ¿no? Mm, Entonces, eso es algo que también creo que se conoce poco y de lo que hay mucha evidencia, obviamente, de que el trabajo one-to-one es lo que se necesita, es lo que se favorece el parto fisiológico y que, bueno, pues en muchas ocasiones no se puede asegurar porque hablamos de que en hospitales, bueno, incluso en algunos pequeños, la matrona cuida de al menos dos, tres mujeres de parto en el mismo momento, ¿no?
Sí, sí, porque bueno, también sabemos, ¿no?, que en España faltan matronas, Sí, que si miras, ¿no?, países como el Reino Unido, Holanda, el ratio de matronas es mucho mayor y bueno, eso es una reivindicación, ¿no?, que a ver si ese ratio cambia, pero no tiene sentido que haya más obstetras que matronas cuando las matronas son es el rol, ¿no?, la persona que acompaña un parto fisiológico, que deberían ser la mayoría, y el obstetra tiene un rol súper importante, ¿no?, sobre todo cuando hay complicaciones, cuando hay totalmente. un parto de alto riesgo, pero no debería ser que un obstetra realmente te acompaña si tienes un parto fisiológico o si tienes un embarazo de bajo riesgo, ¿no? El rol sería aquí, la líder tendría que ser la matrona. Bueno, entonces, para clarificar un poco para las mamás que no entiendan de las diferencias aún de casa de partos, de hospitales, am, Ujú, entonces, en un hospital tenemos, bueno, lo que has dicho tú, ¿no? El hospital normal, lo que, bueno, la opción en la que van la mayoría de mujeres, y ahora están saliendo más unidades de bajo riesgo o salas de parto natural, ujú. que aquí, aunque sí que hemos dicho que a lo mejor falta este acompañamiento one-to-one, pero sí que ya favorece, ¿no?, el ambiente. Están viendo que un ambiente clínico blanco que huele a hospital, ¿no?, que no realmente favorece a que la mamá se pueda relajar, a que pueda pues hacer sus movimientos, a tener el espacio, ¿no? Y se están poniendo muchas más facilidades en algunos hospitales, pues yo que sé, la pelota de partos, que si la piscina, el agua, también que el acompañante puede estar un poco más cómodo. También he oído pantallas, ¿no?, la música, hay varias cosas que se están haciendo para crear un poco el Sí. ambiente. Entonces esta es una opción que tienen algunas mujeres, ¿no? En algunos hospitales hay estas salas de parto natural, aunque sí que están lideradas aún por obstetras o ginecólogos. Claro, es que a lo mejor te puede parecer decir, bueno, pues si el obstetra sabe más, ¿no? Porque solemos pensar eso, pues que me cuide el que sabe más, ¿no? Pero lo que tenemos que pensar es que aquí somos un equipo y que no es uno más que el otro, simplemente tenemos distintos roles y distintas visiones Mm, y al final para las mujeres que, ¿no?, que a lo mejor piensen, pues, bueno, pues mi ginecólogo ha sido mi referencia, porque al final es lo que nos encontramos en este país, que el ginecólogo está bien, pero está para tratar enfermedades, para diagnosticar, o sea, está con una visión de la patología. Y mm. cuando surge, los necesitamos y estamos ahí, vamos, súper agradecidos, pero la visión de la normalidad, de la fisiología, la tiene la matrona. Y por eso es muy importante de que ella sea la figura principal para prevenir que haya patología. O sea, no solo es que estamos cuidadas desde otra manera, es que encima estamos preveniendo que esas intervenciones lleven a más intervenciones, que es lo que se conoce como la cadena de intervención. Así es, totalmente. Y entonces después tenemos la opción de, bueno, hospitales privados, hospitales públicos. ¿Nos puedes Ujú. explicar un poco las diferencias? Claro, bueno, lo bonito es que podemos elegir, ¿no? De que en ese país pues, podemos elegir si queremos parir en un hospital, en casa. Como tú bien has dicho, en casas de parto, pues ahora mismo hay 5 casas de parto en toda España, por lo tanto las opciones se reducen bastante. Pero es que incluso si quisiera parir en un hospital, que es la opción más conocida, también puedo tener estas opciones del público o el privado. Mm, Los hospitales privados son más pequeños y suelen tener un trato más personalizado, pero sinceramente, si se puede hablar aquí sin censura, totalmente, eso es lo que quiero en este realmente podcast. es un poco lo que intentan vendernos, pero ya cada vez menos, por desgracia, se sigue ese trato personalizado. Al final hay muchas mujeres yendo al privado, por lo tanto acabamos un poco pues tratando, ¿no?, con distintos profesionales, no hay un seguimiento personalizado y tenemos pues un trato muy similar con el público. Y lo que se ha visto, que eso no es mi opinión, eso es Mm, lo que está en las encuestas y en las estadísticas, es que las tasas de cesáreas y de partos instrumentales, que son un poco la forma de mirar, bueno, pues el cuidado obstétrico, son bastante más altos en los hospitales privados. Por lo tanto, a la hora de elegir un sitio u otro, pues quizás hay que mirar estos detalles para ver qué hospitales hay. Por suerte hay una encuesta pública donde se ven todos los hospitales de España, donde se han publicado todos estos datos y puedo ver en mi localidad qué tasas tienen y sabiendo que la Organización Mundial de la Salud recomienda menos de un 15% de cesáreas y que el porcentaje de instrumentales no debe superar el 5%, pues ahí todo lo que estamos por encima ya me puede hacer ver
si ese hospital es intervencionista o no. Sí, y este enlace lo voy a poner en las notas del podcast. Súper importante, el diario.es. Sí, es realmente pues leer la información, después preguntar, ¿no? También a posibles mamás que conozcas que han parido en un hospital u otro, pero al final los datos hablan por sí solos, ¿no? Y si tú quieres un parto más fisiológico, o ya no fisiológico, pero más respetado y que tú puedas opinar con tu plan de parto, pues mirar estas estadísticas es súper importante, porque al final dónde das a luz es uno de los factores que van a tener una importancia, una relevancia en tu experiencia de parto, ¿no? Totalmente, es que eso nos parece algo que, bueno, no le ponemos importancia muchas veces. Me suelo quedar con el hospital que tengo más cerca y hay que valorar eso, de que ese hospital, ese equipo va a tener una fuerte influencia en cómo de resultados sea mi parto y la experiencia que yo viva, por supuesto. Sí. Entonces, ¿nos podrías recomendar qué preguntas podrían hacer las mamás en los hospitales? Aparte de mirar la evidencia, mirar la información que hay. Para mí es que la mejor herramienta es el plan de parto. Uh-huh. O sea, creo que con el plan de parto tienes la opción de preguntarte muchas cuestiones sobre todo el proceso, desde el inicio, la dilatación, el expulsivo, el nacimiento del bebé. Y ahí es donde yo voy a empezar bueno, pues a sentirme, a ver qué deseo, qué es lo que es importante para mí, porque para cada mujer puede ser que algo sea, ¿no? Una línea roja, como yo le llamo. Oye, pues si no tienes esto o si esto no se cumple en tu hospital, no eres para mí, pero para otra puede ser diferente. Entonces, creo que es muy, bueno, pues es que es algo muy sencillo de hacer. Yo, por ejemplo, tengo un plan de parto que comparto, que es un checklist y al final te da mucha información y te da las preguntas, ¿no? Esas preguntas que tú me decías de, oye, esto no lo sé, no sé cuándo se tiene que cortar el cordón o no sé qué tipo de acompañamiento extra necesito, o no sé si poner la vitamina K o no a mi bebé. Pues ahí empiezo a preguntarme, a investigar, a leer y puedo con esa investigación volver a mi equipo de referencia y preguntar, oye, mira, es que yo quiero usar una bañera de parto, es que he leído que esto es bueno para mí, ¿no? Y esto me interesa. Pues si en el sitio donde tú vas a ir te dicen algo que no resuena contigo, ¿no? Ya no ni positivo ni negativo, pero quizás, bueno, pues alguna respuesta que no te cuadre, pues ahí te está dando un poco un aviso de que quizás no es ese el lugar para tener a tu bebé. Sí, así es. Y yo creo que lo que decías, ¿no? Es súper importante hablar del plan de parto con antelación para Sí. verlo, para sentir también pues la reacción que te dan las respuestas y entonces tienes opciones, ¿no? A moverte, que si lo haces ya muy al final o el día que te pones de parto, pues las opciones ya son más No. limitadas. Yo tengo mujeres que empiezan a hacer plan de parto a la semana 20, o sea, nada, Imagínate. que ya tienen como el ok, que en la eco morfológica está todo bien, ya empiezan a hacerse preguntas por lo que tú dices, porque así tengo margen de maniobra. Puedo tomar decisiones con tiempo y puedo investigar y leer, o sea, al final ahí está bien y es otra opción, por supuesto, para que quiera no informarse, es otra decisión, pero desde luego, bueno, en la situación en la que estamos y con el miedo al parto, que suele, bueno, ser algo bastante habitual, se conoce y se sabe que mientras más información, pues mejor, más segura te vas a sentir. Entonces, si empiezas a leer antes, pues vas a poder Sí. sentir esa seguridad antes. Sí, y también, ¿no? Por lo que comentabas antes, yo creo que si viviéramos en el bosque, ¿no? Estamos hablando de 200 años atrás, pues igual sin prepararte, a Claro. ver, preparándote un poco y teniendo herramientas lo vivirás mejor, ¿no? Pero Mm. ya vivirías el parto, seguramente hubieras visto a alguna mujer pariendo en tu tribu, en tu comunidad, pero hoy en día, ¿no? Donde nos ponemos en manos de profesionales que, pues como has dicho tú, nos dicen que las intervenciones son mucho mayores de lo recomendado por la OMS, por ejemplo, pues bueno, es importante saber dónde vas a dar a luz, quién te va a acompañar y no confiar ciegamente, ¿no? Que al final es tu parto, es un momento súper importante en nuestras vidas y es tu bebé, que a veces nos parece que como estamos delante de un profesional, pues ya está, ¿no? Que ellos van a hacer lo mejor. Y bueno, pues con las mejores intenciones lo harán desde su punto de vista, su experiencia y su visión del parto, pero qué importante es pues decidir, porque también en la medicina, ¿no? A veces depende de
quien te toca, qué doctor hablas, pues te dan una opinión u otra y no todo, no es una ciencia matemática de 2 y 2 son 4. Al final hay mucha Por subjetividad. supuesto, por supuesto. Y lo que tú dices, yo creo que es así, o sea, para cualquier inversión que hacemos en nuestra vida, cualquier cambio, normalmente nos solemos informar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo más sencillo, me compré un coche y, oye, fui a 2 o 3 concesionarios, probé 2 o 3 coches, pregunté, investigué, ¿no? Oye, porque voy a hacer una inversión importante y quiero comparar y ver cuál es el mejor. Pues esto es así, o sea, no tenemos por qué conformarnos con lo primero que nos ofrezcan, porque, por lo que tú has dicho, sabemos que, bueno, que hay muchas diferencias en el mismo ciudad. Hay distintos hospitales que ofrecen distintas cosas totalmente Mm. distintas. Entonces, vamos a curiosear, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que a mí, para mi parto, para mi bebé, es lo que más me interesa. Hay que ponerse en ese punto de, oye, yo soy la que decido. Así es, sí, sí. Y hemos hablado de las casas de nacimientos, también me gustaría mencionar el parto en casa, que no lo hemos hablado aún, pero es una opción que tienen las mujeres. En España es privado, pero bueno, Ujú. sí que te cuesta un dinero, igual que una casa de nacimientos privada, pero lo que decíamos, ¿no? Que a veces nos gastamos mucho dinero en cosas que igual son menos relevantes, como un cochecito, que a lo mejor tu bebé no le Total. gusta estar en un carrito, pero que es una opción que tienen las mujeres y que realmente el servicio que te ofrecen las matronas de parto en casa o en una casa de nacimiento es muy parecido, pues al final realmente si miras todo lo que está incluido, el precio no es caro, ¿no? Así que, bueno, es una opción más y es una opción muy segura y eso es lo que dice la evidencia científica, ¿no? Que para el bebé es lo mismo en cuanto a Ujú. seguridad y en cambio para la mamá es mucho más seguro un parto en casa o parto en una casa de nacimientos, pues hay mucho menos riesgo de intervenciones. Total, es que cuando dices eso, a lo mejor a alguna le explota la cabeza, ¿no? Sí, Es que sí. es más seguro para ir en casa Sí, es que a veces lo o tengo en un ya tan centro de incorporado que a nacimiento. veces lo digo como si Claro, nada, pero sí, sí, es así. Muchas mamás es como, no me lo creo, ¿no? No tiene claro. sentido. El No, hospital no te tiene lo que ser puedes el sitio más creer. seguro. Sí, bueno, pues también que tener en cuenta toda la información que nos llega, ¿no? Y al final nos llega una información sesgada de situaciones quizás negativas o han acabado mal, de partos en casa, y nos parece que, bueno, que esa inseguridad existe y por desgracia, pues estas situaciones ocurren en los hospitales también, quizás no se habla tanto y por eso también nos da un poco esa falsa seguridad Mm, de que, bueno, al tener la medicación y al tener la intervención cerca, parece que eso nos está salvaguardando y para nada. Lo que tenemos que entender es que cuando no intervenimos, el parto se suele complicar bastante menos. O sea, bastante menos hablamos de que hay un 2% de urgencias que yo manejo, por ejemplo, en la casa de partos. O sea, que realmente es algo casi anecdótico. Cuando, claro, lo que estamos acostumbrados es todo lo contrario, ¿no? Que se compliquen la mayoría de los partos y solo algunos son los que de forma anecdótica llegan y paren. sí. Pero ¿cómo tratamos el parto? O sea, cómo llegamos, toda la adrenalina que liberamos cuando entramos por la puerta de urgencias, cómo nos sentimos en un lugar extraño, con personas extrañas, que todo hace que vaya en detrimento del proceso, aparte de, bueno, de epidurales que nos dejan sin sensaciones, posturas que no son favorecedoras de la gravedad y del movimiento del bebé. O sea, es que si lo pensamos, al final yo siempre digo, y aún así nacen Sí, los sí, sí. bebés, o sea, aún así todo lo difícil que lo ponemos y aún así nace. Cuando le damos todas las facilidades, como el parto que yo tuve el otro día, pues claro, es que fue tan sencillo y tan fácil, y claro, es que realmente se lo ponemos en bandeja, o sea, el proceso fisiológico es tan robusto que cuando lo dejamos hacer es fácil. O Mm. sea, es un proceso perfecto diseñado. ¿Algunas veces se tuerce? Sí, por supuesto, porque como tú dices, no vivimos en el campo, en unas condiciones idílicas de ambiente, ni de comida, ni de radiaciones, ni de tóxicos. Por desgracia no es así. Pero aún así estamos hablando de la supervivencia de la especie. Entonces es algo que de verdad la naturaleza ha diseñado para que siga pasando a pesar de De lo todos complicado que le ponemos. los impedimentos. Sí, y es verdad, yo creo que algo que me gusta resaltar también es que la epidural es una intervención
que poner la vía es una intervención, que hacer un tacto vaginal es una intervención, que hay cosas que parecen inocuas, que parecen que no vayan a afectar el proceso natural del parto, pero que sí afectan, ¿no? Y a veces, ¿no? ¿Cuántas mujeres dicen, uy, suerte que está en el hospital, porque si no hubiera sido, o sea, fue una cesárea, si no, ¿qué hubiera pasado? Pero no entienden, porque no se les explica tampoco, y por a lo Claro, mejor es no. hasta desconocimiento, pero es que si no se hubiera hecho, no se hubiera puesto oxitocina sintética o no se hubiera puesto la epidural o otra intervención, pues seguramente esa cesárea no hubiera sido necesaria, ¿no? Y esto es clave para entender Claro, cómo las... nos cuentan las cosas, totalmente. Es que esa es otra, ¿no? Otro relato del parto en hospital que se hace mucho hincapié en, mira lo que te ha pasado, fíjate esta urgencia que has tenido, si no llegas a estar aquí, ¿no? Eso se hace mucho hincapié en eso, de estamos aquí para salvarte. Y no se cuenta que, oye, en algunas ocasiones, en este 2% sí, puede ser, pero el resto, estas intervenciones y estos riesgos los hemos provocado nosotros. Sí, Claro, es muy duro hablar eso, ¿no? Decir, oye, es que estamos corriendo una cesárea porque te pusimos la oxitocina, porque te pusimos la epidural, porque, ¿sabes? Porque se intervino y hemos acabado aquí teniendo que correr porque estamos presionando y un poco agotando a los recursos del bebé, por ejemplo, ¿no? sí. Es duro escuchar eso, pero bueno, es que es parte y creo que también nos ha nombrado en esta conversación y creo que es algo que también bueno, las que escuchan este podcast tienen que saber, que es parte de la violencia obstétrica que se vive en este país. O sea, al final es algo tan normalizado y tan aceptado Mm, que ni siquiera le tenemos nombre. O sea, todavía estamos un poco ahí en la lucha en el que este tipo de violencia contra la mujer se signifique y se categorice como realmente lo que es, ¿no? Dentro de la categoría que está. Pero se habla poco de ello cuando además, bueno, ya sabemos que hay un alto porcentaje de mujeres que la sufren, sí, que incluso hace poco ha salido la tercera condena de la ONU a España sí. por violencia obstétrica, vamos. Sí, sí, por eso este podcast y por eso esta información que quiero dar, ¿no? Igual que tú también divulgas mucho en Instagram y todo lo que haces con tu libro, ¿no? Creo que es súper importante que la gente que se informen, que entiendan que tienes opciones, ¿no? De dónde dar a luz, de muchas otras cosas, porque hay profesionales maravillosos y hay otros que a lo mejor no están tan actualizados. Entonces, importante saber dónde estás. Entonces, Marina, cuando hablamos de casa de nacimientos y parto en casa, ¿todas las mujeres califican o qué mujeres se recomienda que vayan a parir en este tipo de lugares? Bueno, los criterios son bastante básicos, aunque sí son bastante estrictos, porque tenemos que mantener el bajo riesgo. O sea, es importante que una mujer que acceda a este tipo de partos tenga un embarazo en salud, que Mm, no haya ninguna patología, ni previa, ni que se esté dando durante el embarazo, que nos haga aumentar el riesgo de complicaciones. Porque al final sabemos que estas mujeres que tienen patologías se beneficiarían de estas intervenciones, que para eso están. O sea, que en ningún ujú. momento que eso quede claro, no estamos en No, contra ni de la epidural, ni de los tractos vaginales, ni de las vías, por supuesto que no. Lo que estamos quizás hablando es que estas intervenciones tienen que tener un porqué, tienen que tener una justificación médica. Por ejemplo, en estos casos donde hay una patología, es muy importante tener ujú. a esa mujer monitorizada, tener todas estas intervenciones cerca. Que no nos hace falta cuando estamos con un embarazo en salud en la que todo va bien y lo que tendremos que priorizar quizás pues son otras cosas, ¿no? Más importantes como es el ambiente, el acompañamiento. Así es, sí. Y entonces, ¿y qué pasa? Bueno, tienes a una mujer de bajo riesgo, has escogido parir en una casa de nacimientos. ¿Cuáles son las principales razones de traslado y qué hacéis? ¿O si hay una urgencia, aunque sean en un porcentaje pequeño, tenéis un buen plan. ¿Cuál es este plan? Sí, claro, claro. O sea, se sabe y eso está más que evidenciado en las estadísticas de que hay un porcentaje que necesitaría Mm, traslado al hospital. Nosotras somos un centro independiente, por lo tanto, lo que está incluido dentro de nuestro servicio es una ambulancia privada. Yo decidí tener esta ambulancia para un traslado rápido al Hospital Costa del Sol, que es el que tenemos aquí cerca. Pues esta población se duplica en verano y el servicio de ambulancia sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, para salvaguardar ese traslado y tener un traslado rápido,
pues tenemos esa ambulancia. O sea, las razones por las que se traslada, según los estándares europeos de centro de nacimientos, son en muchas ocasiones un proceso del parto que se ha Mm, estancado. Son muchas veces partos que, pues, por la posición del bebé, por circunstancias quizás ajenas a lo que podamos hacer, pues no está yendo de forma normal y entonces en esos casos pues sí que hace falta pues ese soporte hospitalario. Esos son más del 15-20% de los traslados que se que no es hacen una y urgencia en después, sí, es bueno, un por si no, acaso, ¿no? claro, oye, pues algo no está yendo del todo Mm, bien, hay un agotamiento materno que por supuesto llega un momento en que hace falta una ayuda extra y entonces se decide pues ese traslado para estar en hospital, para quizás optar a esa epidural, que también es una de las razones de traslado, mm, decir, bueno, esto se está haciendo insoportable. Y está muy relacionado porque al final, en mi experiencia con parto sin epidural, las mujeres que requieren, que necesitan, por así decirlo, esta anestesia es partos en los que hay un desvío de la normalidad, en los que no estamos siguiendo un patrón fisiológico, sino que, bueno, hay algo que falta, sí. que no acaba de llegar, ya sabes, eso pues ya sea el movimiento del bebé, ya sea esa tranquilidad de la mamá, hay muchos factores que influyen y bueno, pues es una de las razones y por supuesto para eso está. Y los más pequeños, pues eso ya sería pues normalmente la hemorragia postparto, que es una de las más habituales, por ejemplo, de traslado. Pero vamos, ya insisto en que es un porcentaje bastante bajo y además nosotras somos matronas formadas en este tipo de urgencia y lo que hacemos es que damos el primer soporte mientras que ahí preparamos el traslado. Mm. O sea que no es que esperamos a trasladar para intervenir, sino que tenemos toda la medicación y todos los medios disponibles para intervenir Mm. y prevenir esta complicación y muchas veces se traslada cuando ya se ha resuelto esta urgencia. Pero bueno, ha habido una Mm. urgencia y hay que revisar y hay que estar en el hospital que para eso está. Sí, que además muchas veces es lo mismo que se haría en un hospital, ¿no? Lo que hacéis vosotros primero, así Mm, que seguís un poco el mismo orden. Y bueno, me gustaría también matizar, creo que has hablado que tenéis una ambulancia en la puerta, que lo encuentro genial, que por ejemplo en parto en casa, ¿no? En el Reino Unido, por ejemplo, no hay una ambulancia esperando en la puerta a las no. mujeres y lo que dice la Eso es evidencia, un mito, sí. es un mito que se piensa la gente que en Holanda y en países del norte de Europa siempre hay una ambulancia y no es verdad para nada. No, y lo que dice la evidencia no es si son 30 minutos, es lo que se recomienda, ¿no? Si una mujer vive más lejos de Sí. esto, bueno, ya es su elección y puede ser una buena opción también, pero Mm, la evidencia dice que si son 30 minutos de trayecto al hospital, pues que es seguro el parto en casa. Y eso entonces, es. si tuviera un parto en casa, ¿se traslada en ambulancia o sería en coche? Depende de dónde esté, supongo. Claro, nosotros, por ejemplo, no acompañamos parto en casa, pero sí, claro, la mayoría de los equipos de parto en casa lo que hacen es, depende de la necesidad, ¿no? Mm, Si, por ejemplo, pues esto que hablamos de que el parto está estancado y de que hay que hacer un traslado con tranquilidad, pues muchas veces pueden moverse en el coche de la pareja. No hace falta movilizar una ambulancia para eso. Pero si es una urgencia real, pues claro, se avisa a la ambulancia pública, al 112, y se avisa, bueno, se dice, oye, estamos en un parto en casa, es un parto planificado, se da todos los motivos y hay una hoja de traslado que se le proporciona al hospital que reciba a esa mujer para que tengan pues toda esa información. mm. Súper importante. Y te quería preguntar, ¿teníais una página web también que era Dónde Parir? Sí, ¿Continúa activa y las mujeres pueden ir ahí a revisar? sí, todavía están ahí. Lo que pasa es que, claro, esa web es un trabajo bastante arduo. O Mm, sea, ha sido un trabajo que teníamos entre cuatro matronas, que empezamos muy ilusionadas porque había una necesidad bastante grande, ¿no? De poder saber esta información de los hospitales
y bueno, hay muchísimos hospitales en España, creo que son más de 600, eso es una barbaridad, ya te digo, el trabajo de recopilar todos los datos de Me todos los imagino. hospitales. Y hemos ido, bueno, pues por lo menos está ahí, hay bastante información, pero sí que es verdad que falta. O sea, hay todavía mujeres que dicen, pues falta tal hospital, o falta tal otro. Es un trabajo que hay que seguir continuando, pero claro, pues cada uno tenemos nuestros proyectos personales y se ha quedado un poco ahí parado. Pero sí que hay bastantes opiniones también de mujeres, que siempre es bueno. Y sobre todo, pues información objetiva, ¿no? Es decir, cuántas matronas hay por turno, si hay bañera o no, si hay óxido nitroso o no. Son bastantes datos objetivos que nos puede hacer, bueno, ayudarnos a hacernos Mm, una idea de qué tipo de hospital estamos mirando. perfecto, pues la web es dondeparir.com, también lo voy a poner Sí. en recursos. Pues muchas gracias, Marina. No sé si hay alguna cosa que querías añadir. Yo creo que hemos cubierto un montón de información útil, ¿no? Sobre las mujeres que quieren pensar dónde parir, ¿no? Las opciones que tienen. Así que, bueno, me gusta acabar siempre el podcast con una pregunta y es que, ¿cuál es tu recomendación, si das una, para una mujer embarazada que está pensando en el parto? Bueno, pues yo me quedaré con el plan de parto. Yo soy muy defensora de este documento legal, de que se conozca, de que se rellene, que se presente, porque creo que nos pone en una situación de poder, de decisión, de tener el control y de eso, como tú has dicho, ¿no? De hacernos esas preguntas de qué es lo importante para mi parto, para mi bebé y creo que nos ayuda muchísimo a Mm. poder buscar esa experiencia positiva que todas queremos. Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Marina. Mucha suerte con que no lo necesitas con todo el proyecto del Marbella Birth Center. Espero que muchas mujeres tengan luz allí. Y eso, muchas gracias por haber estado aquí y compartir toda esta información con nosotras. Bueno, gracias a ti, Paula, por abrir esta ventana de oportunidad para dar a conocer, bueno, otras opciones para las mujeres y mucha suerte con el podcast. A por todas. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, chicas, hasta la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de no parto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de no parto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.